así, Proindustria, que es una organización muy importante y reciente de empresarios del mundo industrial, que ha venido siendo muy activa en este asunto del TLC con Corea, varios de ellos van a intervenir en intervenciones muy breves. En primer término, entonces, habla el doctor Guillermo Rodríguez, que es, digamos, el vocero público de Proindustria. Doctor Rodríguez, tiene usted entonces sus 5 minutos. Muchas gracias. Señoras y señores, buenos días. Estas son unas brevísimas consideraciones de lo que piensa nuestro grupo acerca de la situación que está viviendo la industria. Como si la desmedida apertura económica de hace 20 años hubiera pasado sin ser uno de los causantes de la ruina para la industria colombiana, ahora el gobierno está empeñado en rematar lo que le queda de la producción nacional con el olímpico prurito de firmar tratados de libre comercio a diestra y siniestra, sin estudios serios que lo respalden, usando una nueva técnica de comercialización internacional basada en un realismo mágico, que parecidamente a lo que ocurre en la literatura, hace brotar en el papel un mundo inexistente de oferta y demanda casi infinita para que todo lo que fabricamos o deseamos producir en esta paciente y resignada tierra. Se ha engañado al pueblo ingenuo que no se preocupa por interpretar el contexto de las noticias con las promesas de bienes y artículos de consumo a precios irrisorios, sin mencionar que para lograr esa efímera felicidad es necesario acabar nuestra industria y dejar a cientos de miles de colombianos sin empleo y al país sumido en el atraso de una nación sin tecnología con una aparente prosperidad que durará hasta que sus recursos naturales no renovables se extingan y ya no haya divisas para seguir alimentando las vitrinas. No nos oponemos a los tratados de libre comercio, pero sí a los malos negocios y a los negocios desarrollados solo con el deseo y no con la realidad. Colombia está muy lejos de ser un competidor exitoso en el campo comercial mientras no tenga unas características de eficiencia en cantidad, calidad y precio que no se le pueden exigir únicamente al productor. El Estado debe comprometerse a apoyar y a estimular la industria con la fortificación de unos puntales que la hagan competitiva antes de lanzarla irresponsablemente al mundo de los grandes jugadores profesionales para que allí sea despiadadamente masacrada o ignorada en el menos grave de los casos. La industria colombiana tiene unos lastres que no dependen de los Quijotes que aún se atreven a producir, a dar empleo y a adquirir tecnología, porque, para mencionar los más protuberantes, ellos pagan tributos más altos que su competencia, tienen la energía eléctrica más cara del sector, unos transportes ineficientes por escasez de vías, inseguridad, costo de combustible y altísimos peajes, contrabando, medidas arbitrarias para la importación de sus materias primas y adolecen de créditos de fomento y apoyo estatal para su crecimiento físico y tecnológico. Hay que insistir en que la única actividad que le produce riqueza y le genera empleo de calidad y adquisición de tecnología a un país es su propia industria. La industria no es excluyente con el comercio porque este último es una actividad complementaria. Con los tratados de libre comercio mal negociados, solo se favorecerán unas cuantas personas que poseen el capital suficiente para importar automóviles, neveras, zapatos, textiles, confecciones y de todo lo que hoy produce Colombia, pero se afectarán muchos compatriotas que pasarán al desempleo, a la informalidad y al rebusque con todas sus secuelas de peligrosidad. Es insólito que en el Congreso de la República solo se vean reacciones aisladas de unos pocos y ejemplares parlamentarios como el senador Robledo en contra de una política gubernamental de comercio exterior lesiva para la mayoría del pueblo colombiano. Parecería que la mayoría de nuestros legisladores se preocupan más por el empleo de los extranjeros que por el de sus coterráneos, que los eligieron precisamente para que fueran garantes de su derecho a trabajar y a tener acceso a una vida digna para ellos y para su familia. Muchas gracias.